Toda la vida de Arcady transcurrió en línea recta, sin distraerse de su dirección principal. Era un caso raro en el que el destino de una persona era, por así decirlo, una conclusión inevitable incluso antes de que respirara por primera vez. Para guiar al abuelo desaparecido en algún lugar de los campos de Transural, aunque no sin dificultades por ser hijo de un enemigo del pueblo, pudo continuar la obra de su padre. Su padre, recién salido de Dey, a la edad de 30 años dirigió toda la Academia de Medicina durante el deshielo de Khrushchev, por lo que el camino para Arcady fue allanado y se le proporcionó todo lo necesario tan pronto como aprendió a caminar. Se convirtió en la cuarta generación de su cirujano, a lo que nunca se opuso, ni en el alma, ni en la mente, ni en las aspiraciones. Fue otro caso raro en el que, ni en la niñez, ni en la juventud, y mucho menos en la juventud, no había una protesta interna y un deseo de realizar de alguna manera su propio destino. A Arcady nunca le interesó nada más que la medicina. Su enorme apartamento de 4 habitaciones con techos altos en los pasillos por los que se podía andar en bicicleta siempre estaba lleno de invitados. Sus conversaciones rara vez trataban de otra cosa que la vida médica cotidiana. Los armarios estaban repletos de un montón de libros sobre anatomía, fisiología y genética. Había esqueletos por todas partes, cráneos y huesos en las paredes, carteles con imágenes detalladas de órganos humanos y músculos del sistema circulatorio. En la oficina de su padre, donde a Arcady nunca se le prohibió ir, había incluso frascos de licor con corazones y riñones. Desde pequeño, a Arcady le pareció que no había nada más que medicina. No existe literatura en el mundo que haya tenido que estudiar en la escuela hasta los 9 años. La veía solo como un manual para aprender a leer y poder plasmar sus pensamientos en forma de oraciones conectadas. Creía que tarde o temprano estos mimos terminarían. En lugar de Mumu y Castanca, se entregarán niños según una enciclopedia médica. Y cuando en el 8º grado esto no sucedió, estaba completamente decepcionado con la escuela, considerándolo algo que lo distraía de su objetivo principal. El objetivo principal era, por supuesto, ingresar al programa de la Escuela de Medicina para obtener los puntos necesarios en el examen. Tenía que memorizar de la A a la Z, pero parecía solo una convención carente de significado práctico. Bueno, ¿por qué un médico, por ejemplo, necesitaría la historia para saber cuán estúpidos fueron los antepasados durante la epidemia de peste? Pero eran, y Dios está con ellos. Ahora todo es completamente diferente y debería haberse centrado en lo que tenía a su disposición. Sus padres no se cansaban de la determinación y el éxito de su hijo, sin darse cuenta de que la mitad de su alma permanece vacía y, aunque sea inconscientemente, requiere llenar, como para cualquier persona, las cosas ordinarias, el primer amor, el romance, el interés por lo que hay. Mucho más allá. Después de graduarse de cirugía médica con un diploma rojo, Arcady inmediatamente comenzó a practicar. Además de un excelente conocimiento, tenía el innegable talento de un virtuoso. Ya estaba operando después de un par de años de pacientes tan difíciles. Ni siquiera las luminarias con 20 años de experiencia se arriesgaron a asumir cada una de estas operaciones. Arcady trató cada una de esas operaciones como el pianista de un musical. La precisión de los movimientos, la técnica impecable, se combinaba en él con la capacidad de ver detalles que habrían eludido la mirada de otros compañeros. La vena creativa, impulsada desde lo más profundo, encontró una salida. Temeroso de confundirlo, Gaya se sentó en la academia, todavía dirigida por su padre, y alternó operaciones complejas con la formación de cirujanos jóvenes. Parecía haberse calmado, completamente satisfecho consigo mismo y con todo lo que le rodeaba en cuanto a cualidades profesionales se refiere. Arcady era impecable, nunca disfrutó del patrocinio de su padre. Tenía un carácter estricto pero justo y comprendía perfectamente que su talento innato, escrito por generaciones, no es un criterio para evaluar las cualidades y habilidades de sus alumnos y compañeros de taller. De este enfoque se deriva naturalmente el respeto por estos últimos. Aunque a veces se entremezclaba con la envidia de los blancos y el deseo de su parte de ser notados un poco más de lo que debería ser, una expectativa tan sobreestimada de sus evaluaciones al principio sacudió a Arcady. Pero pronto aprendió a tratar con bastante calma a las personas que buscaban su atención, sin volver a animar a nadie y sin destacarlos entre la multitud.
Estaba seguro de que todos, si se esforzaban lo suficiente, podrían abrirse un camino digno hacia el mundo de la cirugía. Las emociones en este asunto se consideraron un obstáculo. Se necesitaba carácter férreo, resistencia, pensamiento racional y decisiones cuidadosamente pensadas. Sin embargo, la mitad vacía de su alma crecía cada año. Al principio, fueron destellos fugaces de un estado de ánimo inesperadamente estropeado, cuyas razones Arcady no pudo entender ni siquiera cuando intentó descomponerlas en fragmentos. Luego, esos destellos se hicieron con segmentos largos, primero durante una hora, luego a medianoche, y al final, llegó una semana aparentemente interminable. Durante estos periodos, Arcady intentaba no operar por miedo a cometer un error que pudiera hacer tambalear su autoridad establecida. Entendió que no hay carreras sin errores, pero esta comprensión no lo tranquilizó. Él es diferente. No lo hace bien, y no porque sea el mejor, sino porque es consciente de los momentos en los que tal error es posible. Nunca tuvo suficiente confianza en sí mismo como para dejarse cegar por ello. Vivió poco más de un cuarto de siglo y se sentía casi como un anciano que, en el momento de empezar a escribir sus memorias, estaba enojado. Pero por el momento no se ha podido ocultar hábilmente el concepto de las causas sinceras de estos fracasos depresivos. Aún era posible ocultar hábilmente el problema creciente, y todos entendieron por colegas y padres que cualquier persona intentaba por todos los medios rodearlo en esos momentos con especial cuidado, sin hacer preguntas innecesarias y sin permitir que esta preocupación se convirtiera en atención intrusiva. Semejante delicadeza solo hizo que Arcady se sintiera peor. Esperó con horror que tarde o temprano llegaría el día en que romper. Habiendo visitado las mentes de todos los que tenían las primeras dudas sobre su impecabilidad, necesitaba a su lado una persona que lo entendiera más profundamente que él mismo y que fuera capaz de sugerirle una salida al oscuro laberinto en el que estaba perdido. Necesitaba apoyo, silencioso, imperceptible por un tiempo, pero capaz de concentrarlo nuevamente en lo principal. Y pronto se encontró a esa persona, Olga. Ella era una joven enfermera de 22 años que lo ayudaba a menudo en la mesa de operaciones del departamento de cirugía. Olga llegó a el trabajo, cuando aún cursaba el tercer año de medicina en la Facultad de Enfermería, fue necesario durante 2 años y 10 meses. Ella era tranquila, siempre tratando de mantenerse alejada del epicentro de los acontecimientos en cualquier empresa. Así, al final de las vacaciones, nadie recordaría si ella estaba con ellos como asistente en la mesa de operaciones. Olga fue considerada excelente y Arcadia compartía plenamente esta opinión. Cada vez, antes de una operación, preguntaba si esta chica siempre estaba cerca y todos entendían a quién se refería. Arcady recordaba su nombre pero por alguna razón evitaba pronunciarlo en voz alta. A diferencia de Arcady, Olga no podía presumir de tener abuelos y bisabuelos relacionados con la medicina. Fue la primera en su familia en elegir esta profesión. Resultó ser más por casualidad después de graduarse de la escuela. Pasó con éxito documentos a 2 universidades a la vez, el Departamento Médico de Enfermería y el Departamento de Historia de la universidad. No pudo tomar la decisión final antes de comenzar sus estudios, por lo que decidió alternar las clases durante los primeros meses. Un día asistió a conferencias de historia y el otro día asistió a conferencias de medicina. Pero después de 4 semanas, Olga tomó su decisión y no se basó únicamente en su interés por la medicina. En ese momento, Arcady, un profesor en ejercicio de 23 años, atrajo a Olga con su don docente y su encanto masculino. La chica no era del todo consciente de lo que la atraía de él. En su tercer año, ya quería pasarse a cirugía para eventualmente obtener una educación superior completa. Sin embargo, no había plazas adicionales en la facultad y las mujeres en cirugía seguían siendo tratadas con cautela, si no con hostilidad. Por supuesto, nadie le dijo esto directamente a Olga. Después de graduarse del instituto, todavía fue contratada en cirugía como asistente y adjunta a Agnelli Fabulous. Para Olga, fue aún mejor porque estaba fuera de la vista, a pesar de estar al lado de su ídolo y del hombre del que estaba perdidamente enamorada. Un día de otoño,
cuando la lluvia fría azotaba el asfalto fuera de las ventanas, arrancando las últimas hojas de los árboles, Olga y Arcadia se quedaron solas en la habitación del personal. La operación prevista para hoy se pospuso hasta mañana porque la apatía, la ansiedad y la incertidumbre habían vuelto a invadir a Arcady. Se sentó junto a la ventana entreabierta por la que entraba el viento helado, tiritando y fumando un segundo cigarrillo seguido. Se había vuelto adicto a este hábito hacía 3 meses, pensando que al menos podría llenar el vacío que se había apoderado de él. No pudo dejar el hábito durante 10 minutos. Permanecieron en silencio y quizá Arcady ni siquiera se dio cuenta de la presencia de Olga en la oficina. Después de fumar y cerrar la ventana, suspiró profundamente, miró a su alrededor y vio a Olga. ¿Por qué no te fuiste a casa? Arcady Vladimirovich de repente decidió ser franco con Olga. ¿Qué te está pasando? Arcady se estremeció levemente y miró a la niña, porque nunca antes la había mirado así. Era como si antes solo hubiera visto una mancha vaga con cabello dorado, pero ahora ella había adquirido una forma humana clara en un instante. Él no me preguntó de esa manera, dijo. Sonó un poco extraño, como si no fuera una excusa en absoluto. No era una figura retórica que sirviera en lugar de la frase, déjame en paz, y sin hacer preguntas estúpidas. Arcady parecía querer realmente saber qué le estaba pasando, y ahora Olga tenía que responder a esa pregunta. Durante los últimos 3 meses, usted mismo no ha captado correctamente el impulso, respondió Arcady. Olga, sabes lo que siento por ti. Nos conocemos desde hace muchos años, desde mi primer año. Nunca te había visto así antes. Arcady apartó la mirada y frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no? Entonces algo te devora por dentro, y no lo digo en sentido figurado, necesitas que te examinen. ¿Cuándo fuiste examinado por los médicos por última vez? En silencio, dijo Arcady. En este sentido, todo está bien para mí. Yo mismo soy médico. Lo entendería si mi cuerpo comenzara a fallar. Probablemente sea solo fatiga. Como puedes imaginar, durante tu trabajo, nunca he estado de vacaciones. Sí, eres maybe bien. Además, nunca sentiste la necesidad. Quizás en vano. Así que necesitas descansar y descansar bien. En noviembre, definitivamente me tomaré 2 semanas e iré al mar. ¿Alguna vez has estado? ¿Al mar? Solo cuando era niño, en Baltisk, en Kaliningrado. Nuestros parientes viven allí. Fui a visitarlos una vez. ¿Y qué frío está el mar? Para ti, ¿y no quieres hacerme compañía? Arcady volvió a mirar a Olga, sorprendido. ¿Irías conmigo, Olga? Se avergonzó Olga. Sin entender, el hombre está bromeando o hablando en serio. Rechazas su oferta y yo no tengo novio, pero ni siquiera recuerdas mi nombre. Olga, la llamó Esta es la chica que te dijo que no recuerdo. Olga, tu nombre. Sí, Olga bajó los ojos y sintió que un sonrojo cubría su rostro. Tú, definitivamente necesitas irte de vacaciones. Y si te tomas en serio mi empresa, no me importa. Así que lo digo en serio. Si estás de acuerdo, vámonos en noviembre. Como tú dices, detrás de densas nubes que parecían interminables, se asomaba un sol brillante. Cubrió las paredes blancas de la habitación del interno con reflejos de bronce y el rostro de Olga, que se le apareció a Arcady en ese momento, era increíblemente hermoso. Se balanceó profundamente en su corazón y por un momento se volvió tangible y casi comprensible, pero luego se escapó de su torpe mente. Entonces no tuvo tiempo de comprender este balanceo. Vámonos a casa, dijo, mientras dejaba de llover. Con todas sus agallas de niña, Olga no podía creer lo que le había pasado hace una semana. Después de esta conversación, temía que Arcady rechazara su propuesta. Además, durante 7 días no se presentó en absoluto en la clínica. Dijeron que simplemente se enfermó y se tomó la baja por enfermedad, pero Olga entendió que el motivo de su ausencia no era una especie de gripe primitiva, sino una melancolía cada vez más abrasadora. No podía encontrar un lugar para ella. Si tuviera el número de teléfono de Arcady, seguramente lo llamaría.
¿Y si ella supiera su dirección? Vive, seguramente le pediría que la visitara, pero no sabía ni la dirección ni el teléfono. Por lo tanto, solo quedaba orinar y esperar que Arkady, al regresar al trabajo, no fingiera que no habían tenido nada. Conversación. Afortunadamente, Arkady cumplió su palabra. Él mismo llamó a Olga después de enterarse de su número por alguien y le preguntó por teléfono si había cambiado de opinión acerca de viajar. En caso contrario, ¿qué preferiría, Bulgaria o Turquía? Decide tú mismo, Arkady. Vladimirovich, dijo confundida Olga. No soy un especialista en complejos turísticos. No tengo la menor idea de cómo será el clima y el mar en noviembre y las escenas sobre los precios. No te preocupes, aseguró Arkady, porque recibí una multa de mi parte. Yo pago, Lady Pavlovich. No es necesario pagar nada, lo interrumpí. Déjame ser al menos un caballero. Considera que esto es una compensación por llamarte. Esta chica me pusiste en una situación incómoda, no se rindió Olga. No sé directamente si quieres tener todas las excursiones, el entretenimiento irá bien. Bueno, me convencieron, pero no tengo pasaporte, así que ocúpate del diseño por ahora. Y yo me haré cargo del recorrido. Sugiero a Lanya. Allí, a principios de noviembre, +23, y el mar permanece cálido. Hasta mediados de mes. Yo no, pero mis conocidos me elogian, coincidió Olga. Que sea Lania. A Olga realmente no le importaba dónde ir. Si Arkady le ofreciera el Polo Norte, ella lo aceptaría. No le interesaba ni el número de estrellas del hotel ni la temperatura del agua. Lo principal es que estará con su ser querido, solo una semana entera juntos. Hace 10 días ni siquiera podía soñar con esto. Y ahora, por cierto, Arkady va a encargar habitaciones separadas o una para dos. Ni siquiera preguntó qué piensa Olga sobre esto. Sí, y cómo lo habría pedido. Probablemente no sería muy decente. Por su parte, ¿qué crees que preguntaría? Si sería mejor para nosotros vivir en habitaciones diferentes o acomodarnos en una con camas separadas, por supuesto que no pensarías en tralala, se rió Olga. Pero es así. Es una estupidez preguntar sobre eso. Y, sin embargo, es interesante que el propio Arcadia esparciera dulzura por todo el cuerpo de la niña durante toda la noche después de esta llamada. Su cabeza daba vueltas. No podía comer ni dormir ni concentrarse mentalmente en nada. Guapo Arkady, todos se vuelven hacia ellos y susurran, Dios, qué pareja. Mira, mira cómo los dioses los envuelven en aire cálido, suave. El susurro de las olas, los sonidos de una música lejana, los gritos de las gaviotas y luego besos, besos, besos. Olga perdió por completo la cabeza y empezó a contar los días que faltaban hasta noviembre. La salida estaba prevista para el día 15. El tiempo pasaba tan lentamente que al final de cada noche, a la niña no le quedaban fuerzas, como si hubiera vivido más de un día, pero al menos una semana. Compró un pequeño calendario en un kiosco y comenzó a tachar en él los últimos días, acercando la fecha a la fecha de ahorro. A mediados de otoño en Moscú resultó ser un frío poco común. El día en que subieron la escalera del avión, la temperatura del aire bajó a -20 grados. El vuelo se retrasaba todo el tiempo, como si las fuerzas del mal estuvieran tratando de hacer todo lo posible para evitar que Olga escapara para cumplir su sueño. Al final, el transatlántico despegó y Olga se calmó, hasta tal punto que, después de 5 minutos, me olvidé de dormir. El avión aterrizó como en otro mundo. En Alanya, los invitados se encontraron con un cielo azul sin nubes y una temperatura de +23 grados, como se había prometido. Arkady pidió una habitación, pero con camas separadas. No se dijeron una palabra como si fuera la habitación. La habitación estaba ubicada en el 7º piso y tenía un balcón desde donde se podía ver la playa y un largo muelle. Cerca del muelle estaban amarrados pequeños yates, barcos y motos de agua. Por la noche, tras descansar del vuelo, decidieron cenar en un acogedor restaurante de su hotel. A Arkady le esperaba una sorpresa el 16 de noviembre, ya que era su cumpleaños. Un hombre desconocido lo anunció en ruso desde el escenario al micrófono.
Arcady solo hizo una mueca ante tan inesperada atención, pero aún así cortésmente se levantó de la mesa con un vaso en la mano para agradecer al público que se había reunido para cenar. En un pequeño salón, Olga estaba molesta porque no estaba del todo preparada para este evento. Sin embargo, Arcady la tranquilizó diciéndole que no le gustan sus cumpleaños y que nunca corrige. Y, sin embargo, Olga dijo, déjame pedir al menos un buen vino, de lo contrario me sentiré incómoda toda la noche. Arcady sonrió y dijo, bueno, deja de hablarme de ti, porque si no, empiezo a sentirme como un hombre muy viejo. Olga estuvo de acuerdo. Llevaba mucho tiempo esperando que Arcady le ofreciera esto porque le parecía extraño estar con él en la misma habitación, aunque en camas diferentes. Sí, y en general, el estado de su relación se había vuelto completamente diferente. Ahora ella no era solo una asistente de Arcady, sino también una amiga. Por el momento, y sin connotaciones íntimas, esto no había durado mucho. La primera noche, después de beber una buena cantidad de vino y pasear por el territorio del hotel, inmersos en luces brillantes, música y el bullicio de la multitud alegre, estaban lejos de estar en camas diferentes. Esa noche, Arcady volvió a la vida frente a Olga. Se volvió casi igual que cuando lo conoció por primera vez en el instituto. Hablaba sin cesar, recordando su pasado y contando chistes divertidos. Olga quería que este estado de ánimo de Arcady no se evaporara como la niebla a la mañana siguiente. Ella quería que su relación se hiciera aún más estrecha y le abriera horizontes completamente nuevos. Ella deseaba cercanía física con un hombre. Su noche fue mágica, llena de pasión y ternura, acelerando el tiempo y profundizando el espacio. Fue irreal. Cada parte de su cuerpo tembló hasta el olvido de sí misma. Lo más sorprendente fue que por la mañana la niebla no se disipó en absoluto. Arcady no iba a caer en su habitual y triste vacío. La celebración de sus sentimientos continuó durante 7 días y 7 noches. El carrusel de impresiones los hacía girar, alternando la pasión del amor con playas, una torre roja, cuevas y un montón de imágenes que quedaron en la memoria solo como fragmentos brillantes pero breves sin nombre de esta maravillosa pareja. Y entonces, el cuento de hadas terminó tan repentinamente como comenzó. Olga nunca creyó en su constancia y cuando dejó de esperar algunos trucos del destino, no se produjeron cambios en el comportamiento de Arcady. Por supuesto, su relación con Olga se desarrolló lentamente semana tras semana. La mujer tuvo que celebrar el año nuevo sola. Ni siquiera pudo reunir fuerzas para ir con sus padres, quienes le dijeron que celebraría con amigos y que tal vez vendría de visita en Navidad. Bajo las campanadas, se sentó con una copa de champán en la mano y derramó lágrimas. No entendía por qué de repente todo empezó a cambiar, ya una semana después de su regreso. Sally, al principio Arcady intentó parecer tan alegre como en el mar. Aunque Olga sintió tensión en su fingida alegría, luego, secamente, en las conversaciones comenzó a rechazar reuniones fuera de la clínica, refiriéndose al cansancio y la mala salud. Y a finales de diciembre dejó de hablar por completo, sin tratar de explicar su distanciamiento. Olga repasó su memoria cientos de veces, todas sus conversaciones en las que ella misma, sin saberlo, de alguna manera podía ofender a Arcady, pero no encontró nada parecido en sus palabras. Al contrario, siempre intentó ser delicada, tal vez incluso demasiado delicada. Además, ocurrió otro hecho que resultó imposible ignorar de ninguna manera. Olga resultó embarazada un mes y medio antes de lo esperado. Su estómago comenzó a crecer, no tan claramente como para que los extraños lo notaran, pero los colegas especialmente atentos comenzaron a sospechar algo, especialmente porque ella no era secretamente cercana a Arcady. Esta era otra razón por la que no quería acudir a sus padres. Tendría que explicar de alguna manera la situación actual. Pero la propia Olga no se dio cuenta hasta el final. Sí, y a sus colegas no les resultó difícil comparar hechos elementales que precedieron a cambios notables en la figura y el comportamiento de Olga. Por tanto, ninguno de los especialmente atentos dudaba de quién era el padre del feto. Nadie se atrevió a hacer preguntas innecesarias, ni Olga ni Arcady. Todos entendieron algo más, que algo andaba mal entre esta pareja. Pero sea como fuere, la situación requería una decisión sobre su relación y sobre el niño.
Arkady, Olga tampoco tenía ninguna duda al respecto, notó cambios y por eso tuvo sus propias ideas al respecto. La propia Olga quería a este niño, incluso sin importar si Arkady lo deseaba o no. Pero la perspectiva de ser abandonada por su amado hombre era muy aterradora. ¿Cómo se las arreglaría si la tuvieran que dejar sola? ¿Qué hacer si Arkady finalmente le da la espalda? Sus padres podrían explicarle todo de una forma u otra y definitivamente la apoyarían. Por supuesto, antes tendría que escuchar muchas críticas y muchas dudas, pero al final estaba segura de que entenderían todo correctamente y aceptarían la situación tal como es. Pero, ¿qué hacer con el trabajo si Arkady resulta no ser como ella lo pintó antes en su imaginación? Entonces ella no puede quedarse con él en la clínica. Incluso sus compañeros estarán de su lado, lo cual es aún más terrible. No necesita la compasión de nadie y no quiere que esto se refleje en Arkady. Porque muchos lo considerarán, si no un monstruo, sino una persona muy de mierda. Sin embargo, puede resultar que personas estúpidas la consideren ventosa debido a esta situación. Tampoco se sentirá mejor con el trabajo, todavía tiene que irse. Los nervios de Olga se contrajeron ante este pensamiento, de modo que una copa de champán sin terminar se volcó sobre el mantel. Su contenido se derramó sobre la mesa y golpeó el teléfono móvil que estaba cerca. Todavía esperaba que Arkady la llamara al menos para felicitarla por el año nuevo. Olga cogió el teléfono y corrió a la cocina para limpiarlo con la toalla. Lágrimas propias brotaron de sus ojos en gotas grandes, golpeando con selenio. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debe hacer durante 3 días festivos del 1 al 3 de enero? Completamente confundida, todos los pensamientos y sentimientos todos los días, Olga marcó el número de Arkady un número infinito de veces. Pero él se obstinó en no descolgar el teléfono y finalmente contestó la tarde del tercer día. Habla, dijo en lugar del habitual hola. A juzgar por su voz, no estaba sobrio ni irritado. Necesitamos encontrarnos, dijo Olga, tratando de abstenerse de sollozar. Ahora no puedo conducir, añadió. Un poco más de calma, dijo Arkady. Si quieres venir a verme, dirígete. Ya sabes, ahora mismo, toma un taxi y conduce hasta allí. Está bien. Olga saltó del sofá, se lavó, se vistió con lo primero que tuvo a mano y llamó a un taxi. El taxi duró media hora y ella salió corriendo a la calle. Se sentaron en una habitación. Iluminado solo por luces multicolores del árbol de Navidad. Después de todo, Arkady se estaba preparando para el año nuevo, lo que significa que no se apartó del todo de la vida. Terminaron en una mesa medio vacía, en la que solo había una botella de coñac y un platillo con rodajas de naranja cortadas. Arkady, despeinado y sin afeitar, bebía de un vaso barrigón y fumaba sin cesar. No se podía fumar tan a menudo, dijo Olga. ¿Estás preocupada por el niño? Yo sí. Preocupada, así que decidí dar a luz, Olga frunció el ceño. Arkady dijo esta última frase como si no tuviera nada que ver con este niño. Ella quería indignarse, gritarle, tirar todo el dolor que sentía. Se había acumulado. Pero aún así, se contuvo y no dijo nada. Ahora, más que nunca, debería haber calma y sentido común. Debería haber entendido por qué Arkady se comporta como. Sí, como un bastardo. Sí, y no hay nada que defenderlo, buscar algún tipo de excusa. ¿Qué te está pasando? Ella preguntó. ¿Me lo puedes explicar? Entiendo algo simple, en el bosque de Arcadia, se deslizó una mueca de dolor. Casi miró a Olga con odio y dijo, no te amo. Esa es toda la explicación. ¿Y qué significa esto para mí? La mujer negó con la cabeza. Tú no eres así. No eres capaz de hacerlo. ¿Qué es dejarte en tu posición? Basta. Ni soy el primero, ni soy el último. Sucede todo el tiempo y cerca. Es posible que se te ocurrió algo sobre mí, pero no soy para quien tú eres. Acéptame, no. Continúa el rumor, duda de Olga. Quien quiera que creas que eres, ahí no eres así. Sé algo más. Toma, cuéntale decirme la verdad. ¿Cuál es el problema? ¿No hay otras razones?
Arcady concluyó, excepto la que te dije. No, no te amo y no te quiero. Sigue haciéndote algunas ilusiones sobre mí. En cuanto a tu hijo, tú decides. Él y el tuyo también. ¿Por qué dices eso? Hazte un aborto antes de que sea demasiado tarde. Olga casi gritó. Sería mejor para ti y para mí. Olga no pudo contenerse más. Saltó de la silla, intentó decir algo más, pero al no encontrar palabras, simplemente golpeó a Arcady con la palma de la mano en la mejilla con todas sus fuerzas. Sonrió con ironía, bebió el resto del alcohol del vaso y dijo con calma, la salida la encontrarás tú mismo. No te despediré. Adiós a Arcadia. Olga solo hizo la prueba una vez después de esa conversación. Es bueno que la operación no fuera tan difícil entonces. De lo contrario, todo podría haber terminado tristemente para el paciente. Y no porque sintiera discordia en el equipo existente, sino porque Arcady ese día estaba completamente fuera de forma. Se quedaba paralizado incesantemente ante cada acción, como si tratara de recordar qué hacer a continuación, y le temblaban las manos. Entonces todos pensaron que tenía una resaca severa. Olga también consideró que estaba cansada de atormentarse con conjeturas sobre lo que estaba pasando con Arcady, por lo que abandonó todos sus pensamientos. El desarrollo del feto y el instinto maternal se hicieron cargo de su amor no correspondido en todas sus manifestaciones. Dolorosa en todas sus manifestaciones, al día siguiente de la operación, escribió un comunicado para el cálculo de sus compañeros. La dejaron ir en silencio y se dieron cuenta de lo difícil que le resultaba llevar dos cargas a la vez, los sentimientos asesinados por Arcady y la esperanza del inminente surgimiento de una nueva vida. Ninguno de ellos querría estar en su lugar. Durante todo el embarazo, Olga se fue a vivir con sus padres. Se alegraban de que su hija estuviera en su casa, especialmente su madre. A pesar de su carácter bastante romántico, Olga no tenía ningún deseo de demostrarse algo a sí misma ni al hombre que la abandonó. Siempre fue una persona bastante razonable y sabía exactamente lo que necesitaba en la vida sin preocuparse por nimiedades. Su familia era muy rica. Vivían en un pequeño pueblo en su propia casa de 2 pisos con 7 habitaciones, incluido un salón de piedra y una espaciosa terraza abierta donde una vez a la semana se reunían por las noches los amigos más cercanos. El padre de Olga era un militar que se jubiló anticipadamente. Ahora se dedicaba al diseño individual de casas y comunicaciones. No tenía estudios de construcción ni de ingeniería, pero ante la insistencia de su madre, ingresó en una escuela militar, de lo que se arrepintió muchas veces más tarde. Sin embargo, ahora no tenía fin para los clientes porque diseñó lo que se llama al nivel de Dios en tal entorno. Rodeada de atenciones y cuidados, Olga esperó hasta agosto, en el que nacería su hijo. El sexo ya se sabía con seguridad. Olga logró encontrarle un nombre, Pasa Pavel Arkadyevich, lo que a Arcady le pareció bien. No guardaba rencor en las conversaciones con sus padres y prefería no tocar este tema. Su ofensa finalmente disminuyó después de que le llegaran rumores de que Arcady tenía problemas de salud muy graves. Aparentemente, esta fue la razón de su carácter deteriorado y del rechazo de sí mismo hacia todos aquellos que de alguna manera se sintieron atraídos por él. Le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, y los temblores en las manos y el extraño comportamiento en esa última operación conjunta fueron fruto precisamente de esta enfermedad, sus primeros síntomas visibles a la vista. Aparentemente, después de regresar de Alanya, Arcady fue a ser examinado y, en este caso, todas sus acciones posteriores podrían explicarse fácilmente. Probablemente, un cirujano en ejercicio podría escuchar este veredicto durante mucho tiempo, porque la enfermedad de Parkinson a su edad es una enfermedad de larga evolución, especialmente si se inicia la terapia a tiempo. Pero para Arcady esto no era una opción. Conociendo su naturaleza, Olga entendió que él no haría concesiones, sino que más bien comenzaría a arruinar deliberadamente su vida, acercándola al abismo. Muchas veces pensó en llamarlo para reunirse y hablar de todo, pero entendió que lo último que le gustaría a Arcady en el mundo es encontrarse con su lástima. Ahora no lo aceptará, y más aún, no permitirá una situación en la que se convierta en una carga ni por un minuto. Olga solo podía preocuparse en silencio por él y llorar sin cesar por su propia impotencia para cambiar algo.
Incluso se apresuró a estudiar todo. La información sobre esta insidiosa enfermedad está disponible en Internet y en la literatura. Por un lado, la imagen parecía aterradora. El gran actor Roy sucumbió a esta enfermedad y esto le llevó al suicidio. Salvador Dalí perdió la capacidad de dibujar y Mohamed Ali tuvo que poner fin a su carrera en el boxeo cuando tenía menos de 40 años. Esta enfermedad destruiría a personas invencibles. Por otro lado, hubo quienes le dieron un merecido rechazo. El guitarrista Greg Hill continuó tocando y grabando álbumes con su grupo durante mucho tiempo. El actor P., que comenzó a beber mucho después de recibir el diagnóstico, logró recuperarse y decidió luchar. Como resultado, incluso organizó un fondo público para el estudio de esta enfermedad y patrocinó su investigación. Con el tiempo, las personas interesadas y solidarias pudieron avanzar en la búsqueda de métodos que ayudaran a las personas a controlar los síntomas del Parkinson. Además, la neurología no se quedó quieta. Se abrieron nuevos institutos y se produjeron nuevos medicamentos. Sin embargo, la vida no se define únicamente por un único punto. El mundo es enorme y está repleto de una cantidad impensable de cosas interesantes. Incluso si te quedan 15 años de vida, puedes gastarlos de diferentes maneras. Puedes pudrirte a ti mismo y a tu destino o intentar gramoet nuevas impresiones y experiencias. Necesitas salir del círculo de tus intereses egoístas y aprender a confiar en las personas, especialmente en aquellas que te echan una mano sinceramente. Sin embargo, Arkady siempre ha sido terco y obsesionado consigo mismo. Ahora bien, no fue tanto su enfermedad lo que lo arruinó, sino su propio carácter. Había una salida, pero Arkady ni siquiera miraba en esa dirección. Olga se interesó tanto por el estudio de esta enfermedad que se interesó por la neurología en su conjunto. Quería volver a aprender y obtener educación médica además de enfermería. Sin embargo, entendió que tal vez ya no hubiera suficiente tiempo para esto. Se necesitarían 6 años más y residencia. Sin embargo, seguramente intentará avanzar en esta dirección más adelante. En agosto nació el tan esperado Pasca, un niño completamente sano y sorprendentemente tranquilo. Después de eso, Olga vivió en casa de sus padres durante un año entero. Su madre estaba feliz de tener finalmente un nieto y su padre también estaba en constante complacencia. Se esforzó especialmente en mantener a la familia y comenzó a trabajar más. Sin embargo, ya era hora de que Olga empezara a cuidar de sí misma. No iba a quedarse con sus padres más tiempo del necesario. En cuanto tuvo tiempo libre, consiguió un trabajo con la ayuda de su padre. Había un instituto médico supervisado principalmente por militares. Las enfermeras operativas con una práctica tan amplia eran valoradas en todas partes y Olga fue contratada con mucho gusto. Ahora se desempeña como neurocirujana sin dejar de educarse. Incluso algunos chicos aparecieron en su vida. Todo salió lo mejor posible para Olga. Siguió pensando en Arkady, pero sin el dolor que sintió en los primeros meses después de su separación. Al principio, intentó seguir su destino a través de amigos en común, pero luego se cortaron todos los lazos. Alguien acaba de cambiar su número, alguien. Dejó su trabajo anterior con alguien. El deseo de comunicarse sobre un tema poco interesante desapareció. Arkady desapareció del campo de visión de Olga. La última noticia sobre él fue que dejó de practicar y se pasó a la docencia, pero las autoridades del instituto donde daba clases no estaban contentas con él porque Arkady a menudo faltaba a clases sin una buena razón o llegaba borracho al departamento. Ninguno de sus méritos o insignias pasadas pudo ayudar a sus antepasados de ninguna manera ahora y, al final, permaneció fuera incluso de la parte teórica de su profesión. Olga no tiene ni idea de qué está haciendo ahora ni de si está viva desde hace un año, ya que estaba ocupada con el trabajo, el estudio y el crecimiento de Pavel. Su segundo encuentro con Arkady ocurrió 7 años después de la separación de forma completamente aleatoria. Olga regresaba del trabajo y se había bajado del autobús 3 paradas antes. Decidió descansar en el parque de la ciudad, se sentó en un banco, miró a la gente que caminaba y escuchó el sonido de las voces. Era el mes de julio. El calor no disminuyó ya una semana en el parque trabajó.
En todas las fuentes los niños corrían con los labios alegres bajo chorros de agua fría. Agotadas por la congestión, las palomas yacían en la hierba extendida en el suelo. Un hombre permaneció a un par de metros de ella durante un minuto, mirándola o tratando de encontrar algunas palabras para llamar la atención. Al sentir esta larga mirada, Olga lo miró y se quedó paralizada por la sorpresa. Ella reconoció a este hombre en el primer segundo. Letniki, vestido con ropas raídas, ligeramente encorvado y con una barba descuidada y andrajosa. Su rostro estaba negro por el bronceado y sus ojos saltones y rojos, ya sea por fatiga o por haber bebido demasiado el día anterior. Arkady susurró suavemente, Olga, y se levantó del banco. El hombre aparentemente quería sonreír, pero resultó que parecía más bien una especie de mezcla de arrepentimiento y disculpa. Al no encontrar palabras, simplemente asintió afirmativamente, como si se inclinara en una especie de saludo a Olga. No te reconocí en absoluto, dijo Olga. Hablaste mucho más lindo. Finalmente, Arkady habló, su voz temblaba un poco y sonaba quebrada, pero al mismo tiempo era imposible decir que estaba bromeando. Las emociones no se mostraban en su rostro. Tantos años que no te he visto, dijo Arkady, ¿cómo estás ahora? ¿Ahora? Preguntó Olga. ¿Quieres decir, cómo soy consciente de mi enfermedad? Lamento que todo haya resultado así. Bueno, Arkady se encogió de hombros. En la vida es así. Todo es relativamente seguro que podría terminar aún peor. Pero en este momento, voy a coleccionar latas de aluminio debido a mi propia lata. Me acerqué a usted y no podía creer lo que decía. Vaya, en tantos años, nos encontramos por primera vez. Todo es tan malo. Arkady no dijo nada. ¿Cómo están tus padres? ¿Dónde estás ahora? ¿Vives en general? Pasé por tu casa varias veces por la noche y no vi las luces encendidas en tus ventanas durante mucho tiempo. Yo no vivía allí y no hay luz en el apartamento desde que murió mi madre. Pero es una larga historia. Olga esperó a que Arkady le preguntara cómo le va, qué hace y cómo vive. Pero a pesar de Hay pausas periódicas en el diálogo, no hay preguntas. Preguntó porque no le interesaba saber nada o porque tenía miedo de que el libro hablara de su hijo. Sabía Arkady que había dado a luz. Bajó al suelo un paquete lleno de latas recolectadas, luego lo volvió a tomar como haciéndole saber que era hora de irse. Constantemente temblaba su ojo derecho, sus manos comenzaron a temblar cada vez más notablemente. Un ligero temblor lo sacudió. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Olga, dándose cuenta de la respuesta que escucharía. El frasco decía, Arkady, cuando termines de beber sin tirarlo a la urna. Olga le entregó la lata sin terminar, tomó su bolso del banco y suspiró profundamente. Mientras Agá sentía, Arkady cogió la lata. Con el corazón apesadumbrado, Olga se dio la vuelta y se dirigió a la parada del autobús. Después de 50 metros, todavía no pudo resistirse y miró hacia atrás. Arkady no estaba a la vista. Cerca del banco en el que estaba sentada, dos chicos de scooter brillaban en la hierba. Con ruido de aleteo, una bandada de palomas, alarmadas por algo, se elevó volando. Existía la sensación de que el Arkady de Olga era solo un sueño. Pero ella no durmió. Después de todo, es verdad. Las cosas salieron mal justo después de que Olga dejara la clínica. Después de regresar de Alanya, fue a un examen durante un par de días y descubrió su diagnóstico, que era más bien una sentencia. Los primeros días todavía pensaba en contárselo a Olga. Pero cuanto más posponía la conversación, menos deseo le quedaba. Comparte tu dolor, pensó. Bueno, ¿por qué lo necesita? ¿Cuánto tiempo vivirá? Incluso en las circunstancias más exitosas, 13 y 15 años, Mohamed Ali luchó contra el Parkinson durante 35 años. Pero él y Ali nunca fueron un tabor. Todo fue fácil para él sin mucho estrés. Pero Olga es joven, sana, llena de energía y merece un futuro mejor para ella. La vida que ella se merece, ahora él no podrá dársela. Con todas sus ganas, Arkady decidió alejarse. Quería hacerlo con cuidado, no en una hora y no con dureza,
como resultó al final cuando descubrió que Olga estaba embarazada. Luego quedó completamente confundido. Ahora solo le quedaban dos opciones, o quedarse con Olga y soportar sus cargas adicionales o romper la relación de inmediato sin posibilidad de que luego pudieran volver a unirse. Eligió el segundo, dándose cuenta del monstruo que parecería para ella y para todos los que tarde o temprano sepan lo que pasó entre ellos. En principio, la soledad no era ajena a él. Nunca antes había tenido amigos cercanos. La única persona con la que logró acercarse fue Olga. Pero antes de dedicarse por completo a su trabajo, encontró allí un punto que sustenta el sentido y el contenido de su vida. Y cuando el trabajo se acabe, lo serán muy pronto. ¿En qué se convertirá? Es una operación, dándose cuenta de que cada paso de ahora en adelante lo acercará al abismo. Arkady continuó moviéndose exclusivamente en esta dirección. Cuando Olga estuvo allí, empezó a llamar a todas las clínicas que se ocupaban de enfermedades neurológicas, con la esperanza de tener al menos alguna oportunidad, incluso la más miserable, pero aún así era posible. Pero nadie podría dar esa oportunidad. Esta enfermedad era demasiado inexplorada y todo en su curso dependía de cientos de matices, muchos de los cuales no estaban directamente relacionados con la medicina clásica. Alguien incluso le aconsejó que empezara a jugar al tenis de mesa. Dijeron que ayuda a muchos, incluso mejor que la terapia con medicamentos, a pesar de todo. En su pesimismo natural, Arkady todavía asistió a un grupo en un complejo de salud durante un mes y medio, dominando sinceramente los conceptos básicos del día. Sin embargo, si la enfermedad claramente no progresaba, no iba a renunciar a sus puestos. Se volvió divertido para él y prefirió la botella más familiar al tenis. Luego escondió las raquetas y ya no pudo encontrarlas. Arkady nadó en el lugar donde todo terminaría por sí solo. Al igual que las raquetas, lanzó los bisturíes. El temblor en sus manos no pasó ni por un minuto. Con tales habilidades motoras solo podía trabajar en el matadero. Intentó enseñar en el departamento durante 6 meses, pero pronto se volvió demasiado difícil. Comenzó a olvidar algunos términos y se confundió en conceptos elementales. No pudo construir su discurso de manera lógica y correcta. A los ojos de sus alumnos, empezó a notar no interés por la medicina, sino autocompasión. Ahora todos a su alrededor sabían de su enfermedad. Nadie le habló de eso, pero ver sus miradas arrepentidas y condescendientes se volvió insoportable. Todos ya lo habían enterrado y empezó a beber mucho, sin contar los días y sin intentar encontrar una salida. El tiempo pasó volando, volvió a derretirse, la nieve cayó al suelo, se fue volando y regresó. Torres. Sus padres se preocuparon, tratando de convencerlo de que, a pesar de todo, era necesario luchar. Creían que siempre existe la posibilidad de seguir siendo ellos mismos y no derrumbarse. Su madre estaba especialmente preocupada por él y él hizo todo lo posible por estar con ella lo más gentilmente posible. Él accedió a cumplir con todos sus pedidos, al menos formalmente, incluso fue a rehabilitación y no tocó el alcohol durante un par de meses. Además, su padre estaba especialmente seguro de que algún nuevo curso de terapia avanzada tendría éxito. En ese momento, su madre murió repentinamente. Su pobre corazón no pudo soportarlo y Arkady volvió a derrumbarse. Bebió y bebió hasta que se encontró en la sala del hospital. Los vecinos apenas lograron sacarlo del fuego y sus documentos más importantes se quemaron en el apartamento. Como resultado, se hizo imposible vivir allí. Desde el hospital, Arkady se mudó a casa de su padre, pero no pudo visitarlo durante más de un mes. Se pelearon y él se quedó fuera de casa y no volvió a pasar la noche. Llegó a su apartamento incendiado donde no había luz, ni gas, ni agua, ni calefacción. En lugar de hacer reparaciones, solo veía sierras. Los fondos acumulados durante muchos años de trabajo aún permanecían en la cuenta bancaria. El encuentro en el parque le sacudió el alma durante algún tiempo, tal vez durante una semana o 10 días. Recordó los acontecimientos de años pasados, un viaje con Olga al mar, sus apasionadas noches en el hotel y conversaciones incesantes en las que interferían sueños ingenuos y la dura realidad. Se dio cuenta de lo feliz que estaba entonces, pero, como de costumbre, Arkady casi no se dio cuenta de su felicidad en ese momento.
Incluso admitió que el pensamiento que le asaltaba era libre en aquellos días. Encontró más significado y contenido que en su profesión. Esto es impensable. Esta hermosa mujer, si no fuera por el niño. No, no, deja de mentirte a ti mismo. No por Olga, se preocupó entonces, ni tampoco por su futuro hijo. El orgullo venció el más banal de todos los pecados, pero al mismo tiempo era irresistible. ¿Qué pasa con la gran noble Arcadia? Sí, ¿qué pasa con su majestad? Ni siquiera por un segundo, no permitiría la compasión de alguien a su lado. ¿Cómo aceptaría el apoyo sincero de alguien? Es mejor morir en los patios traseros del universo que aceptar ser compadecido. Sí. Entonces resulta que se alejó de Dios mismo y Arkady fluyó más. Cuando se acabó el dinero, dejó su apartamento en manos de algún inquilinos que aceptaron, pagando la mitad del alquiler, poner en orden su guarida quemada. Estuvo sin hogar desde finales de abril hasta noviembre. Abandonó por completo la terapia y la enfermedad empezó a progresar con renovado vigor. Recorrió una distancia más o menos decente y caminó encorvado. Episodios de su pasado, podía encontrarse de repente en la orilla de un río que comenzaba a cubrirse de una fina capa de hielo o en el techo de una casa desconocida. ¿Por qué vino allí? Me gustaría seguir viviendo, pero cada mes y cada día había cosas cada vez menos familiares. Una vez que sucedió el 15 de diciembre, se quedó solo en un mundo absolutamente extraño de Arcadia. No reconoció nada, ni siquiera el nombre de la ciudad en la que vivía. No podía recordarlo. Frost -20 estaba parado en la calle de delante. Detrás se extendía una carretera con ventisqueros marrones de barro a los lados de la carretera, descansando en el horizonte. Y a ambos lados del camino, un campo limpio, interminable y sin señales de vida, resultaba ensordecedor. El sol casi se ponía sobre el borde de lo que parecía ser una tierra plana en el oeste, la temperatura del aire. Fue a todas partes esperando la muerte. Lo sintió con todo su ser, como si le estuviera mirando a los ojos. Ahora Arkady sonrió nerviosamente, trepó a un montón de nieve sucia y se movió casi sin sentir sus piernas. En el campo caminó con dificultad, arrastrando las piernas hasta que oscureció, luego, completamente bajo las circunstancias del calor, Arkady se sentó y miró al cielo donde las estrellas ya comenzaban a brillar débilmente. En las mejillas sin afeitar, inmediatamente se convirtieron en carámbanos. Arkady cayó de espaldas, abrió los brazos y pareció disolverse en el espacio, habiendo perdido sus últimos puntos de referencia. El encuentro de Olga con Arkady en el parque la impresionó desagradablemente. Durante un mes después de ese día, no pudo encontrar la paz. Pero, ¿cómo llegó Arkady a tal estado? ¿Por qué no hay a su lado ninguna persona fuerte capaz de razonar con él? Al hacerse esta pregunta, Olga comprendió que esa persona era ella misma, y ese pensamiento la hizo sentir aún peor. Ella abandonó a Arkady por su propia voluntad. Ella no ayuda. Pero estas son solo excusas, muchas de esas excusas a las que ni siquiera les encontrarás ningún defecto. Nadie del exterior podría reprocharle porque cuánto tiempo le llevaría si intentara acercarse a esta persona al menos una vez al mes. Entonces tal vez los muros que erigió a su alrededor se derrumbarían. Nunca se trataría del mundo de los esfuerzos, sino de su constancia. La hierba es capaz de atravesar el asfalto y Olga es realmente más débil que la hierba. Después de todo, podrían haberse convencido de que no tiene sentido hacer un trato con su conciencia tachada de amor. ¿Y entonces por qué existe el amor si no para qué sirve? Disfrutando de la vida, cuando todo le va relativamente bien, un mes después de tales reflexiones y reproches a sí misma, Olga decidió visitar a Arkady en su antigua dirección. Sin embargo, allí encontró a extraños que estaban haciendo reparaciones. Dijeron que el dueño les había alquilado un departamento por 2 años y no sabían dónde vivía actualmente. Olga se dio cuenta de que el antiguo número que había guardado en su teléfono móvil ya no existía. Después del trabajo, Olga deambulaba por los parques casi todos los días, buscando una figura familiar entre la multitud, pero sus esfuerzos fueron en vano. Luego empezó a ir a centros comerciales e iglesias. Sucedió que poco a poco empezó a entrar en los templos para rezar a la imagen de Cristo por la salud de Arkady y encendía velas.
Nunca antes había hecho algo así, pero de repente sintió una fuerte necesidad de hacerlo cuando se paró frente a la imagen. Era como si sintiera un hilo delgado que la conectaba a través de Cristo con el Edén, tal vez debido a una sobreabundancia de arrepentimientos sinceros. Pero este sentimiento persistió. Hasta diciembre, el hijo de Pascal, que había crecido como un niño brillante y alegre, empezó el primer grado ese otoño. Al mirarlo, era imposible no ver una copia de Arcady en sus rasgos y en su forma de hablar. Olga hizo todo lo posible para que su hijo creciera feliz y no podía reprocharse nada. Los abuelos también lo adoraban y Pascal le dio a Olga la fuerza y la confianza para vivir una vida significativa que nada podría derribar. En el mismo diciembre ocurrió otro hecho significativo para Olga. Le ofrecieron el puesto de jefa de todo un departamento en la clínica donde había estado trabajando bajo el patrocinio de su padre y sus superiores. Hace 4 años, ingresó audazmente al departamento nocturno del Departamento de Neurología y Neurocirugía. Sin embargo, el completo fiasco en la vida de Arcady siguió siendo para Olga una mosca en el ungüento en un barril de dulce miel. Se sintió como una traidora una vez más. Pascal había pasado mucho tiempo con su madre últimamente y estaban muy cerca de cenar juntos. Después de la escuela, él iba a su oficina. El niño disfrutó del ambiente del hospital, la ropa blanca, los olores específicos y el silencio. Le gustaba acompañar a su madre en las visitas y observar cómo se comportaban los médicos y de qué hablaban entre ellos. Siendo un niño sociable y curioso, rápidamente hizo amistades y su presencia se sintió entre los pacientes y el personal, incluido el colega de su padre, Jenna. Olga no tenía dudas sobre qué profesión elegiría Pascal cuando llegara el momento. El médico jefe y los colegas de Olga no pusieron ninguna objeción a que Pascal estuviera en la clínica mientras él hacía sus deberes. Un día, la enfermera Vera entró en el consultorio de Olga y le informó que habían traído un nuevo paciente a la sala 27 y que sería bueno que Olga lo mirara ella misma. Hace 3 días, Ledbetter que había dicho que el paciente, en un estadio muy avanzado, padecía la enfermedad de Parkinson. Olga se estremeció como si una mano invisible la hubiera empujado por la espalda. Su corazón se hundió con una sensación de presentimiento. Cuando entró en la sala, sus premoniciones se hicieron realidad. Arcady estaba acostado en la cama, con la cara afeitada, con ojeras y las mejillas hundidas. Parecía sin vida mientras dormía y le habían inyectado un sedante, como explicó Vera en voz baja. Vera parecía muy nerviosa, como si Arcady estuviera delirando. Todo el tiempo preguntando por Olga, no lo sé, tal vez te resulte familiar. Olga guardó silencio, incapaz de apartar los ojos de Arcady y casi no escuchó lo que Vera le decía. Olga Andreevna, dijo Vera un poco más alto, ¿lo conoces? Sí, este es Arcady, un muy buen cirujano, continuó Vera. Olga asintió, indicando que lo conocía. Saldrás, dijo con confianza, como si ya fuera un tema resuelto. Esta confianza no fue un simple estallido de emociones, algo más se escondía detrás de él. Aunque pocos en la clínica lo sabían, Olga sabía hace un mes que se había introducido un nuevo método para tratar un amplio espectro de enfermedades neurológicas, incluida la enfermedad de Parkinson. A ella le habían confiado el departamento. La nueva metodología, según informes de otras clínicas e institutos que fueron los primeros en iniciar la etapa experimental, ha mostrado resultados impresionantes. Incluso las etapas más avanzadas de la enfermedad de Parkinson, que ya se consideraban desesperadas, se han tratado con éxito. Las personas se habían puesto de pie y habían restaurado el 90% de sus funciones cerebrales. Aún no estaba garantizada la recuperación total, pero las personas que habían perdido su capacidad jurídica podían volver a vivir plenamente e incluso trabajar. Por supuesto, la cirugía práctica para Arcady ya era inaccesible para restaurar la motricidad fina al 100%. Hasta el momento no había sido posible. Sin embargo, Olga no tenía dudas de que podría volver a enseñar. Una persona que acompañaba a Arcady le preguntó si era pariente o amigo suyo. Parece que su padre es su padre, respondió Olga. En ese momento, Pascal entró en la sala y se paró junto a su madre, mirando al hombre en la cama. Arcady se estremeció levemente y abrió los ojos. Intentó comprender dónde estaba y qué le había sucedido.
pero cuando sus ojos se posaron en Olga, su rostro se iluminó. Olga casi susurró, «¿Viniste aquí?». Se acercó a la cama y puso su mano sobre la fría mano de Arcady. «Hola», lo saludó. «¿Y cómo estás aquí?», preguntó, mirando su figura. «Trabajas aquí, ¿verdad?». Olga asintió y sonrió. «Y ahora todo estará bien». «Esto, te lo prometo», le aseguró. Arcady apenas sonrió y le temblaban los labios. Volvió los ojos hacia Pasca y nuevamente su hijo se quedó helado. Después de una pausa, Pasca preguntó, «¿Él?». Olga asintió en silencio. Arcady la miró inquisitivamente. «Pasa», añadió, ella. Repitió «pasa», y de los ojos de Arcady una lágrima se deslizó lentamente por su mejilla curtida y cayó sobre la almohada. «Mientras descansas», dijo Olga en voz baja, «mañana empezaremos a ponerte de pie». El hombre estuvo de acuerdo y dijo, «Bueno, de lo contrario estoy muy cansado». Arcady volvió a mirar al niño, cerró los ojos y se quedó dormido. Cuando regresaron a la oficina, Pasca preguntó, «¿Quién era esta persona?». «Pronto lo conocerás mejor», respondió el hijo de Olga. «Espero que te guste». El cirujano rechazó a la enfermera embarazada y la envió a abortar. Años más tarde, un hombre sin hogar fue ingresado en el hospital.